Buenas tardes. El equipo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, presenta los primeros resultados sobre la puesta en marcha de un dispositivo de acompañamiento entre liceo y universidad, inspirado en una ingeniería cooperativa. Nuestra presentación se organiza en 5 partes. Para empezar, describiremos antecedentes del contexto del dispositivo de acompañamiento. Después, esbozaremos elementos teóricos y metodológicos que nos permitieron hacer el análisis de una clase online grabada, diseñada en este dispositivo. Y finalizaremos presentando algunos elementos de conclusión y discusión. El dispositivo estaba conformado por un grupo de 9 profesores de liceo público, junto al coordinador. Por parte de la universidad, una estudiante de pedagogía, una docente egresada, una magíster mención evaluación y una investigadora. El grupo colabora conjuntamente para acompañar a los profesores, quienes incorporan por primera vez en 2020 la metodología Project Based Learning, con estudiantes de 16 y 17 años en lenguaje, matemáticas, economía, química, biología, entre otras disciplinas. La dificultad monta, pues los profesores se inician paralelamente en educación remota, usando Zoom y recursos digitales, conllevando al cuestionamiento sobre cómo desarrollar clases online usando recursos digitales. La clase analizada fue diseñada para trabajar el Project Based Learning sobre el sistema de pensiones en Chile, apoyándose sobre el recurso digital Padlet. La pregunta central que anima nuestra presentación es: ¿cómo gestiona el profesor el medio didáctico apoyándose en el recurso Padlet? Para el análisis nos apoyamos en los conceptos de contrato y medio didácticos, comprendido el contrato como un sistema de conocimientos que permite al estudiante indagar en el medio didáctico, y usamos el cuarteto de tareas: definir, regular, hacer devolución e institucionalizar, comprendidas como estrategias que utiliza el profesor para introducir a los estudiantes en la exploración del medio didáctico. Los conceptos son presentados sucintamente en la diapositiva y podremos ampliarlos a solicitud de los oyentes. La clase que analizaremos grabada en Zoom se enmarca en un dispositivo de acompañamiento que duró 6 meses con reuniones cada 15 días a través de Zoom y organizadas en fases que se inspiraron en la metodología de ingeniería cooperativa. El corpus es constituido en una clase de economía dirigida a un grupo de 30 estudiantes de entre 16 y 17 años. El profesor utilizó Padlet para organizar la discusión en torno al sistema de pensiones en Chile. El análisis de este estudio de caso se inscribió en el método indiciario de aproximación clínica en lo didáctico y utilizamos anotaciones híbridas S, H, T y S. La clase analizada es la tercera de una secuencia de 6. En cuanto al contrato didáctico, podemos decir que el profesor espera hacer participar a los estudiantes en la construcción de comprensiones comunes sobre el sistema de pensiones en Chile. A partir de este Common Ground, se espera que los estudiantes formulen un cuestionamiento y una hipótesis para su Project Based Learning para proponer una mejora al actual sistema de pensiones. Nosotros describiremos las estrategias del profesor al focalizar la atención de los estudiantes en el medio didáctico materializado sobre el Padlet. El profesor inicia la clase preguntando a los estudiantes si fue fácil o no telecargar la información en el Padlet y cómo fue buscar la información en Internet sobre el tema. Luego, muestra los trabajos telecargados en Padlet uno a uno. Y antes de definir el juego didáctico, dando la consigna, focaliza la atención de los estudiantes sobre los distintos soportes que cada grupo utilizó para presentar las respuestas a las preguntas de la investigación bibliográfica. El profesor señala el grupo 1, texto RTF, el grupo 2, un diaporama, el grupo 3, un diaporama con sonido grabado, el grupo 4, un documento Word con imágenes, el grupo 5, un documento Word. Luego, el profesor propone la consigna: que cada grupo se haga cargo de responder a una de las 5 preguntas presentadas en el diaporama de la clase anterior. En el episodio no se observan regulaciones por parte del profesor para reorientar la comprensión de lo que deben hacer los estudiantes, pero se observan estrategias haciendo devolución e ir construyendo junto a los estudiantes comprensiones comunes sobre el sistema de pensiones. Para ello,
el profesor toma apoyo sobre las respuestas de cada grupo. Un ejemplo para ilustrar esta estrategia se observa en la transcripción. Subrayado en celeste, el profesor anuncia la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de las AFP, Asociación de Fondos de Pensiones en Chile? Y pide a un estudiante que lea en voz alta la respuesta de su grupo. El estudiante comienza a leer. El origen del sistema de pensiones en 1980 en plena dictadura cívico-militar. Y así continúa la lectura. De esta manera, focaliza la atención de todos los estudiantes en lo que respondió el grupo representado por un compañero. Al finalizar la lectura, el profesor pregunta a los estudiantes en el turno de palabra 3, ¿qué podríamos decir del origen del sistema de pensiones? Para empezar, ¿cuándo fue? Un estudiante, E1, responde 1980. El profesor toma en el turno de palabra 5, 1980, y extiende la información a 7 años del golpe de Estado del año 73. Y vuelve a preguntar, ¿por quién fue creado? Comprometiendo a los estudiantes a responder. Un estudiante, E3, responde, por José Piñera Echenique. El profesor, en el turno de palabra 7, complementa la información señalando que una foto de este personaje aparece en el trabajo del grupo 4. Al finalizar las 5 preguntas, el profesor amplía la información comentando que las asociaciones de fondos de pensiones invierten el dinero de las personas en distintos tipos de fondos. Un estudiante explica que invertir en el fondo A es el más riesgoso e invertir en el fondo E es el menos riesgoso. Apoyado en esta respuesta, el profesor pregunta a los estudiantes si la asociación de pensiones puede poner el dinero de un cliente en más de un fondo a solicitud de este cliente. Un estudiante, E9, en el turno de palabra 2, responde, creo que no se puede. El profesor le pregunta si es una corazonada o si es algo que encontró en su investigación bibliográfica. El estudiante responde que ha escuchado hablar del tema a su familia. En el turno de palabra 5, el profesor, aprovechando esta respuesta, introduce la idea de formular hipótesis y seguir investigando. Para ilustrarlo, el texto en azul muestra cómo el profesor institucionaliza la idea de formulación de hipótesis y la necesidad de investigar. Y dice, y este sería un ejemplo, que yo diga, ¿será posible que uno divida su dinero en los distintos fondos? Y la hipótesis sería como dijo E9, que ella diga, no se puede, la AFP no te deja en distintos fondos a la vez. Parece que puedes cambiarte, pero tienes que estar en uno. Y a lo mejor una hipótesis sería, tal vez hay normas que regulan eso. ¿Cuántas veces uno se puede cambiar y cuántas veces no? Eso hay que investigarlos, ¿ya? Algunos elementos de conclusión. Primero, ante la variedad de soportes utilizados por los estudiantes, Word, audios e imágenes, el profesor los hace notar a sus estudiantes desde la definición del juego didáctico. Segundo, el profesor transforma estos soportes en la materialización de un medio didáctico sobre el cual focalizar la atención y el análisis de los estudiantes. En términos de hacer devolución, el profesor hace responsable a sus estudiantes de leer, escuchar sus propias producciones. Tercero, a partir de las respuestas de las producciones de los estudiantes, el profesor logra ampliar la información sobre el sistema de pensiones en Chile, contribuyendo a la construcción conjunta de un common ground que permita seguir desarrollando el PBL. Cuarto, la institucionalización es construida por el profesor apoyándose en la discusión con un estudiante. Él transforma este diálogo y lo pone como ejemplo de formulación de una hipótesis e invita a la continuidad de la investigación. Referente a la dinámica de análisis dentro del dispositivo de acompañamiento inspirado en ingeniería cooperativa, nos surgen algunos cuestionamientos. El uso de transcripciones e intrigas no son recursos familiares para el grupo de profesores, por lo que se utilizó cápsulas de video para focalizar la atención sobre algunos momentos claves.
Aún así, los profesores logran apreciar de manera global el potencial de utilizar recursos digitales. Gracias por su atención.